Palacín. Él es socio codirector en EY Abogados. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, encantada, tenía muchas ganas de hablar contigo. Oye, hemos llamado a Ramón para mirar con él a Estados Unidos y también a ese programa económico o a ese reto que tiene por delante Joe Biden, que esta misma noche va a tomar posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos. Lo vamos a enfocar por el lado de los impuestos, Ramón, que es al final lo que tú conoces y es a lo que nos dedicamos este espacio, y para que el oyente lo entienda bien. Biden, en campaña electoral, en materia impositiva, ¿qué es lo que ha prometido a los americanos? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia y en campaña electoral, y de hecho después de la campaña han cambiado algunas cosas con las elecciones en Georgia y el control muy leve que tiene ahora mismo del Senado, pero en campaña electoral prometió una subida de impuestos básicamente para las rentas muy altas, que en Estados Unidos son aquellas que él fijó que superaban los $400.000 anuales, y además una subida o una retrocesión de la bajada de impuestos para empresas que aplicó la administración Trump, básicamente prometiendo o proponiendo subir el impuesto sobre sociedades al 28% desde el 21% actual. Esas son las dos grandes promesas electorales en materia fiscal que hizo Biden, si hacemos un resumen muy ejecutivo. Uh-huh. Y esas subidas de impuestos o ese revertir en el ámbito empresarial lo hecho por Donald Trump va a afectar a unas empresas más que a otras. No sé si hay tramos por tamaños o incluso por sectores. Bueno, si fuera una subida tan lineal como la del 28%, probablemente no afectaría de manera distinta a distintas empresas, salvo a las pequeñas, uh-huh, que probablemente quedarían exoneradas de esa subida, porque básicamente la administración de Biden no quiere cambiar el discurso de Trump de devolver a Estados Unidos a ser una gran fábrica, a volver a traer a Estados Unidos capacidad de manufactura, y eso muchas veces están empresas medianas, pequeñas, que no quieren verse penalizadas por ese tipo de medidas. Esa cuestión, la exoneración de la carga fiscal añadida al sector fabril, es probablemente uno de los elementos que pudiese hacer una diferencia en el reparto de esa carga añadida. Uh-huh. Entiendo que una cosa es lo que promete y otra cosa es lo que puede hacer, porque ahora, en plena crisis económica por la pandemia, no sería el momento de acometer una subida impositiva, sería como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Cierto, ese es el principal límite que tiene, aparte del control muy leve o muy precario que tiene el Senado, porque básicamente se basa en el voto de calidad de la vicepresidenta, de Kamala Harris, y eso hace difícil que pueda aplicar la subida hasta el 28% del impuesto sobre sociedades. Lo último que se está publicando al respecto es que se podría aplicar una reducción de la capacidad de deducir intereses por financiación, eliminar algunas deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades, quizás establecer algún gravamen añadido para las rentas que tributan en extranjero en jurisdicciones de baja tributación, pero estaríamos hablando, por tanto, de una reforma para las empresas más de corto alcance, dado que ahora mismo no puede aumentar impuestos de manera masiva al contribuyente norteamericano normal, empresa, vamos. Claro, y ahora mismo lo de la subida a esos ricos en Estados Unidos, a los que ingresan más de $400.000 al año, tampoco. Bueno, eso quizás sea algo más probable, porque quizás cuente con más apoyo social. De hecho, él tiene que llevar adelante una agenda social donde el cuidado de los menores, sobre todo de aquellos que, como consecuencia de que su padre o su madre han tenido que dejar de trabajar para cuidar de ellos, es un tema de muchísima actualidad en Estados Unidos, la financiación de la sanidad, infraestructuras, algo tiene que hacer, y probablemente el gravamen a los ricos sea una de las cosas que intente primero, porque tiene un carácter más popular que la subida a las empresas. ¿Intenta Biden volver a la etapa Obama en materia impositiva, Ramón? No, yo creo que Biden es consciente de los pasos que ha dado la fiscalía norteamericana bajo la administración Trump. Además, en el contexto internacional han sucedido muchas cosas. Yo antes me refería a la tasa de gravamen sobre paraísos fiscales, y es verdad que la OCDE ahora mismo está trabajando mucho en ese tema, y es complicado que haya un movimiento precursor por parte de Estados Unidos, con lo cual Biden tiene un margen de reforma fiscal más limitado que el que tenía Trump.
Ujú. ¿Y tu valoración de lo que está por venir en materia impositiva para las empresas y para los ciudadanos, ahora con la etapa Biden, cómo lo ves? Bueno, ciertamente si Biden retrocede o elimina algunas de las medidas que aplicó Trump sobre empresas extranjeras que invierten en Estados Unidos, por ejemplo, el llamado el BEAT, el Base Erosion Anti-Abuse Tax, que por ejemplo está afectando a algunas empresas españolas, eso estaría bastante bien. Yo creo que es una medida que es discriminatoria, que en el contexto comunitario de la Unión Europea no sería aplicable y que está penalizando la inversión extranjera. La verdad es que todo ese tipo de cambios, por ejemplo, Biden tiene que limitar los cambios que haga, porque, por ejemplo, mucha gente se está quejando en Estados Unidos de los impuestos digitales, como el que acabamos de poner en marcha en España, pero no solo en España, y que discriminan fundamentalmente por origen a las empresas, en este caso estadounidenses, con lo cual es lo que decía, menos margen que el que tenía Trump y probablemente veamos más continuismo que ruptura, bajo mi punto de vista. Pues muy bien, Ramón Palacín, socio codirector de EY Abogados. Gracias por las explicaciones y por ser tan didáctico. Veremos, iniciamos una nueva etapa. Hasta pronto, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós. El Foro Fiscal.